Cuando estaba pensando investigar sobre este tema de los videojuegos, me di cuenta que yo realmente sé muy poco y que es una industria que avanza y avanza y avanza. Pero uno de los datos que más me llamó la atención es la cantidad de plata que mueve. ¿Sabían ustedes que la industria del videojuego mueve mucho más dinero que Hollywood, por ejemplo? Y habiendo tantos consumidores de esto, yo me pregunto, ¿de qué manera impacta esto a los usuarios? Hay alguien que definitivamente tiene que hacer los videojuegos. Es decir, hay especialistas, profesionales que los hacen. Yo estoy tratando de pensar, allá por los años 70, cuando yo comenzaba a estudiar, y me puse a estudiar ingeniería, que era una de las profesiones que se podía estudiar, digamos, que se consideraban rentables, coherentes, en ese momento, derecho, medicina, ingeniería. Las otras, como las que estudié después, literatura, no era pensada. Si en ese momento le hubiera dicho a mi viejo, papá, ¿sabes qué? Quiero ser diseñador de videojuegos, me habría mandado a pasear, pero lejos. Yo pertenezco totalmente a la generación de los videojuegos. Nací en el 7.1, en el 7.2 se lanzó comercialmente el Pong por Atari, que fue el primer videojuego comercial. En el 7.8 yo ya tenía mi consola de Atari con cassettes intercambiables y crecí compartiendo un poco el mundo del juego en video y el mundo del juego en la vida real, en la calle, en el barrio. Luego hubo una época en la que muchos tuvimos acceso a máquinas como la Commodore 64 que te permitía programar en BASIC algunas cosas y yo empecé a programar algunos jueguitos como hobby, juegos muy malos que no se acercaban a los juegos profesionales. Eso quedó así, como lo dije, como hobby y después opté por una carrera tradicional, formal. No se me podía ocurrir que en esa época alguien se dedicara a hacer videojuegos, sería un sueño, ¿no? Y parece que ese sueño está más latente de lo que pensamos. Hoy en 3G, creador de juegos. Hola amigos de 3G, el programa de hoy se llama Creadores de Juegos, pero para ser más preciso, creadores de videojuegos. Hoy en día existen las carreras tradicionales, pero muchos jóvenes están optando por carreras que uno no se hubiera imaginado antes, como papá, voy a ser creador de videojuegos. ¿Cómo tomarían eso ustedes? Los videojuegos cuentan con una exitosa industria. En los últimos años han generado más dinero que el que genera el cine. Y muchos datos que vamos a comentar aquí en el programa. Nuestro primer invitado es Julián Castillo. Él es diseñador gráfico, pero siempre se ha interesado en los videojuegos y actualmente trabaja como director creativo de Immersion Games, empresa colombiana de desarrollo de juegos. Julián tiene solo 28 años. ¿Qué tal, Julián? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Entusiasmado con el tema que a mí me apasiona y creo que a ti también. Sí, sí. Como que mucho. Pero cuéntame una cosa, en algún momento de tu vida tuviste que optar, entonces fuiste donde tus viejos, los viejos no son necesariamente muy abiertos, ¿no? Son más tradicionales siempre, y te dicen, ¿qué vas a estudiar, hijo? Y tú le dijiste, quiero ser diseñador de videojuegos. Pues no, a mí me enseñó yo dibujaba, ahora casi no dibujo porque no soy muy bueno en eso, pero mi papá me enseñó a dibujar. Y mi mamá siempre como que trató de incentivarme a hacer cómics y cosas de estas. Entonces cuando les dije que iba a estudiar diseño gráfico, que era como lo que creía que era lo mío, creía, pero no es lo mío. Ya. Como que estuvieron bien, mi mamá trató de meterme lo de, métete a ingeniería de sistemas. ¿No te dijeron, pero tú dibujas muy mal, que vas a estudiar eso? No, no, menos mal no. Okay. Pero empecé a desarrollar juegos más como un hobby. Como tú empezaste, cogía los juegos de PC que más me gustaban y en internet trataba de investigar cómo los hacían y de a poquitos me fui metiendo en ese mundo y poco a poco me di cuenta que eso era básicamente lo mío. Encontraste ahí tu vocación, tu línea y tu vida. Eso es. Qué suerte.
Nos acompaña también André Peña, él es ingeniero informático por la Universidad Estatal de Campinas en Sao Paulo, Brasil, y por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Lyon, Francia. Él trabaja en Brasil, hace 8 años fundó una empresa de videojuegos, bastante grande ahora, hace 3 años fundó otra, y son empresas que son bastante exitosas en estos momentos en Brasil, y además él ha sido pionero de estas empresas de videojuegos en ese país. André, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias, bueno, estoy bien y creo que estoy muy feliz de estar aquí en Perú hablando sobre videojuegos, eso me encanta. Hablando, justamente, yo lo que te quería preguntar es, tu afición tiene que haber nacido en algún momento, y lo primero que tú hiciste para aficionarte a un videojuego fue jugar un videojuego. ¿Verdad? ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaste? Bueno, que me acuerdo cuando era pequeño, yo tenía un Atari como tenía Giovanni. Un 2600. Un 2600, un Atari, aquel cuadrado, más cuadradito. Y bueno, el primer videojuego que me acuerdo fue Space Invaders, lo de las navitas y los alienígenas que tienes que evitar. Y aquel me marcó, aquel fue muy importante para mí. Porque jugabas mucho eso, pero ¿te preguntabas cómo se hacía un juego de esos o sencillamente lo jugabas? En aquel tiempo solo jugaba, pero eso claro me influenció cuando empecé a saber un poco más sobre la vida, estudiar en el colegio física y matemática, me quedaba pensando cómo se hacen videojuegos. Y entonces por eso empecé a estudiar ingeniería informática. O sea, tu visión para la ingeniería informática fue realmente cómo llegar a un videojuego. A videojuego, claro. Ah, no me digas. Claro, sí. O sea, no es que fuiste a una profesión y saliste por otra. No, yo empecé a estudiar ingeniería informática porque yo quería hacer videojuegos. Mira tú. Sí. Y bueno, los has hecho. Dos empresas. Lo he logrado, sí, 2 empresas. Las 2 empresas entre las 5 más grandes de Brasil. Entonces no está tan malo. Bueno, nuestro siguiente invitado es Aldo Melgarejo. Él tiene 35 años, es diseñador de videojuegos y cinematógrafo digital. Tiene 12 años de experiencia en este mundo del entretenimiento digital, en cine, televisión y videojuegos. Y ha trabajado en una serie de empresas como Studio EAD, Michi, Softbridges, Bamtan, Clever, etcétera. Y también ahora incluso se dedica a la docencia, hace 7 años que está enseñando cursos como animación, diseño e infoarquitectura en la Escuela de Arte Digital. ¿Cómo estás, Aldo? Bien, gracias. Feliz de estar acá. Bueno, tú sí estás empapado de este tema también, ¿no? Como todos ellos. Te quería preguntar, me imagino debe haber habido un estudio largo y de mucho manejo de información en esto. ¿Cuáles han sido los juegos que han marcado la historia en este mundo de los videojuegos? ¿Qué han marcado? Tú sientes que han marcado un hito, ¿no? No sabría decirse porque cada uno tiene sus gustos, pero personalmente, por ejemplo, juegos que marcaron y que a cualquier aficionado al videojuego le puede preguntar es si es que ha jugado Final Fantasy, por ejemplo, o Metal Gear, Mario Bros. Bueno, si vamos bien atrás, ya si hablamos con Mario Mayor. ¿Tú has jugado Mario Bros, verdad? Yo he jugado hasta Mario Bros. Hasta Mario Bros. Bien atrás. Eso ¿Tú es has jugado bien, de Mario Bros a Mario Bros ha jugado ella? Nada más. Yo he jugado un pack que había unos pasitos de baile que pisabas. He jugado Duck Hunt, que disparabas unos patos. Y he jugado Mario Bros 1, 2 y 3. Y después cuando se empezó a sofisticar...